a disponer en el fondo del molde. Vean este brillo, esta delicadeza, hasta que cubra el fondo completo. La receta original de tradición era con manzanitas. A mí me encanta siempre personalizar, readaptar y reconvertir las recetas tradicionales francesas en la utilización también de ingredientes diferentes, particulares o incluso regionales. Hoy le quiero rendir tributo a una de mis frutas favoritas, que es el banano. Vamos a pelarlo completico. Dependiendo del bananito, puede que requieras 1 o 2 bananos. Yo voy a arrancar con 1 y vamos a hacer moneditas. Generalmente recomiendo moneditas de 1 centímetro de grosor. Así que manos a la obra. Ahora que ya tenemos todas las tajaditas de banano, cuidadosamente buscando que sea muy prolijo el proceso, vamos a disponer justamente todas esas moneditas de banano en el fondo del caramelo. Van a darse cuenta que se empieza a volver un poquito más rígido y más cremoso, casi como un dulce de leche. Ahí está en el punto perfecto. Tengan cuidado porque todavía está ligeramente caliente. Y para mí, el toque secreto, un poco de especias, canela, cardamomo, jengibre, las especias dulces que más te gusten para darle un toquecito especiado por encima a los bananitos. Muy bien. Distribuyamos por todos los costados, un poquito más en el centro. Esto huele delicioso. Además porque las hierbas o especias dulces nos van a ayudar muchísimo a maridar con el caramelo. Ya tenemos la mitad de la tarea lista. Ahora vamos a extender el hojaldre. Para extender el hojaldre te recomiendo disponer un poco de harina sobre el mesón para que sea más fácil el proceso de extensión y que no se nos vaya a adherir la masa. Puedes comprar en el supermercado, donde más te guste, una lámina de hojaldre. Generalmente vienen de unos 500 gramos como esta, pero si te das cuenta nos falta estirarla porque está muy gruesa. Entonces la vamos a disponer cuidadosamente sobre el mesón y con la ayuda de un rodillo vamos a empezar a extenderla. Como está fría, recuerda que siempre el hojaldre debe permanecer frío para que las capas entre grasa y masa no se vayan a unir. Será muy importante que al principio le des unos toquecitos con fuerza y luego sí empecemos a extender. ¿Qué grosor deseo? Aproximadamente 1 centímetro de grosor. Así que manos a la obra. Ya tenemos el grosor perfecto, aproximadamente 1 centímetro de grosor, y que el área nos dé suficiente para hacer el corte. Te puedes ayudar de un platico, un bowl